11 hombres aparecieron muertos en Monterrey en menos de 3 semanas. Todos estaban ligados a extorsiones. Todos formaban parte de la misma red que había controlado la colonia Independencia durante una década. Las autoridades no tardaron en relacionar las muertes, pero nadie esperaba lo que descubrirían después. El responsable no era un sicario, no era un grupo rival, ni una célula desprendida de algún cártel. Era un hombre común, un mecánico, un padre viudo, un fantasma social que nadie había considerado una amenaza: Carlos Ramírez. Durante 20 años Carlos estuvo ahí en su pequeño taller de lámina oxidada al borde de la avenida. El ruido de los motores ahogados, el olor a gasolina, las manos manchadas de grasa. Esa era su vida. Los vecinos lo saludaban sin prestar atención. Los clientes lo recomendaban porque era honesto y cobraba barato. Su hija Camila, de 16 años, pasaba por el taller cada tarde para dejarle un plato de comida. Aquella rutina tan simple, tan repetida, parecía inofensiva, pero debajo había un desgaste silencioso que nadie veía. Carlos había perdido a su esposa 6 años atrás, víctima de un cáncer que se llevó la mayor parte de sus ahorros y su tranquilidad. Desde entonces, él se convirtió en padre y madre, proveedor y protector. Todo lo que ganaba lo invertía en la escuela de Camila, en el alquiler del taller, en medicinas, para su presión alta en sobrevivir. Monterrey era dura para quienes tenían poco. Y como en tantas colonias, los extorsionadores habían llegado para quedarse. 10 años atrás, comenzaron pidiendo cifras pequeñas, 500 pesos por semana, para dejarlo trabajar. Carlos pagaba sin discutir. Pagaban todos. Los que se negaban terminaban con el negocio incendiado o con una advertencia que nadie quería recibir. Pero un jueves de abril, todo cambió. Ese día, 3 hombres llegaron al taller. Carlos los conocía bien. Eran los mismos que cobraban cada semana. El líder, un sujeto alto con barba descuidada al que llamaban El Rayo, se apoyó en el capó del carro que Carlos estaba revisando y le dijo que la cuota aumentaría. No explicó razones, no pidió opinión. Solo informó como quien anuncia el clima. La nueva cantidad era imposible: 3.500 pesos semanales. Carlos se quedó inmóvil unos segundos con la llave fija en la mano, sintiendo cómo el aire se hacía más pesado. Intentó explicarles que no podía pagar, que apenas le alcanzaba para las piezas, que tenía una hija estudiando. Pero el Rayo sonrió con cinismo. Dijo que no le importaban los detalles, que si Carlos quería seguir respirando, encontraría la forma. Y antes de irse, se acercó a él y murmuró algo peor, algo que perforó cualquier resistencia que quedara en Carlos. Tu chavita ya está creciendo. Sería una lástima que alguien la confundiera por ahí. El mundo de Carlos se encogió en ese instante. No fue miedo lo que sintió. Fue algo más denso, más antiguo, más oscuro. Una presión en el pecho que llevaba años acumulándose sin que nadie lo notara. Esa noche Camila llegó llorando. Necesitaba dinero para un proyecto escolar, apenas 250 pesos. Carlos abrió la billetera y encontró 10. Solo 10. Por primera vez en mucho tiempo, su hija lo vio derrotado. Él inventó una excusa, dijo que mañana lo solucionaría, pero sabía que no era cierto. No podía pagarlo. No podía pagar nada. Horas después, mientras limpiaba el taller vacío, Carlos vio algo que lo preocupó aún más. En la parte trasera del local donde solía guardar los filtros y el aceite, encontró una advertencia grabada con navaja sobre la lámina: última oportunidad. Entonces lo entendió. Ya no estaban cobrándole por trabajar, estaban anunciando su ruina. Carlos pasó la noche sentado en una silla de plástico mirando el suelo.
Los recuerdos de su esposa muerta, de los años de lucha de Camila, creciendo sin madre, pasaron uno tras otro por su mente. Había trabajado toda su vida para mantener un poco de dignidad, y aún así le estaban arrebatando todo. El cansancio era un animal vivo que le mordía los huesos. En algún punto de la madrugada, algo dentro de él se quebró. No fue un impulso repentino, no fue rabia, fue una decisión lenta, lógica, inevitable. Carlos no era un asesino. Nunca había golpeado a nadie. Pero comprendió que los extorsionadores no iban a dejarlo en paz, que no había forma de negociar, que tomaría el mismo camino que muchos otros comerciantes, perderlo todo y con suerte sobrevivir, o perderlo todo y morir. Así que tomó una determinación distinta, silenciosa, fría, calculada. El mecánico comenzó a pensar. Pensó en los químicos que usaba cada día en el taller, en los solventes potentes que disolvían pintura, en los aditivos capaces de corroer metal, en los líquidos inflamables que manipulaba desde joven. Pensó en lo fácil que sería mezclar pequeñas cantidades en una botella sin que nadie lo notara. Pensó en los hábitos de los extorsionadores, en los lugares que visitaban, en lo vulnerables que realmente eran cuando dejaban de sentirse observados. Por primera vez, Carlos dejó de sentirse víctima, y esa noche, en la penumbra del taller iluminado, solo por un foco débil, comprendió algo que marcaría el inicio de todo. No podía seguir pagando, no podía huir, no podía esconderse, pero podía actuar. Podía hacerlo en silencio, sin herramientas, sin armas, usando lo que sabía mejor que nadie, los secretos de la mecánica. Carlos despertó antes del amanecer con los ojos irritados por no haber dormido y la cabeza llena de ideas que no sabía si eran desesperación o claridad absoluta. El taller estaba en silencio, pero ese silencio ya no era el de un lugar de trabajo cerrado. Era un silencio que presagiaba algo inevitable. Carlos caminó entre las herramientas, tocando cada una, como si estuviera despidiéndose. Luego se detuvo frente al estante, donde guardaba los solventes, desengrasantes y aditivos. Durante años los había usado sin pensarlo, eran parte de su oficio. Ahora por primera vez los veía con otros ojos. Tomó 3 frascos pequeños y los abrió. El olor químico era fuerte, casi abrasivo. Recordó advertencias viejas dichas por mecánicos mayores que él. No te pases con esto, puede quemarte los pulmones. No dejes que esto toque la piel. Una gota es suficiente para marearte. Carlos nunca imaginó que esas frases serían útiles para algo más que evitar accidentes. Cerró los frascos, respiró hondo y se preguntó en voz baja qué tipo de hombre estaba empezando a convertirse. Cuando abrió el taller esa mañana, intentó seguir con su vida normal. Revisó el carro de un cliente, cambió una bujía, cobró lo justo. Pero cada movimiento suyo estaba teñido de una tensión que no podía ocultar. La amenaza de los extorsionadores lo acompañaba a cada segundo. Y lo peor, solo tenía 6 días antes de que volvieran a cobrar la cuota triplicada. 6 días para tomar una decisión. 6 días para evitar que tocaran a Camila. Ese mismo mediodía, Camila llegó al taller como siempre. Le llevó comida y se sentó un momento a platicar. Pero Carlos notó algo extraño. La joven tenía marcas en los brazos pequeñas, raspaduras que intentaba ocultar. Él le preguntó qué había pasado. Camila mintió con una sonrisa temblorosa, diciendo que había tropezado en las escaleras del colegio. Carlos no dijo nada, pero entendió de inmediato. Habían querido dejarle un mensaje a ella. Esa visión terminó de romper lo que quedaba en su interior. Esa noche, después de cerrar el taller, Carlos hizo algo que nunca había hecho en su vida: salió a buscar a los extorsionadores. No para enfrentarlos,
sino para estudiarlos. Quería saber cómo se movían, dónde se reunían, cuándo estaban solos. Caminó 3 colonias al sur donde sabía que se juntaban en una taquería ruidosa, iluminada por lucecitas de colores, y música norteña demasiado alta. Era un lugar donde nadie prestaba atención a nadie, donde los hombres hablaban fuerte y bebían más fuerte. Carlos se quedó en una esquina lejos, observando desde las sombras. Los vio reír, empujar mesas, celebrar, quién sabe qué. Los vio agarrar vasos de plástico llenos de refresco, cerveza o agua mineral. Los vio comer sin cuidado, sin sospechas. Anotó mentalmente cada gesto, cada hábito, cada debilidad. Y allí, entre el ruido y la grasa, comprendió algo esencial. No necesitaba armas, ni fuerza, ni violencia directa. Solo necesitaba un acceso común, algo que los extorsionadores consumieran sin pensar. Una bebida, una salsa, un vaso cualquiera. Algo que él pudiera alterar sin llamar la atención. Los siguientes 2 días los dedicó a estudiar los productos químicos. Probó dosis mínimas en pequeñas cantidades de agua. Observó turbidez, olor, cambios de color. Necesitaba algo invisible, algo que no dejara sabor. Un químico que en pequeñas cantidades pareciera inocente, pero que en dosis mayores causara colapso respiratorio o cardíaco. El tipo de fallo que los médicos atribuirían a intoxicación accidental. Encontró una combinación posible entre 2 solventes industriales, ambos legales, ambos comunes, en cualquier taller. Uno actuaba lentamente, el otro aceleraba la absorción en sangre. La mezcla, en teoría, era letal. Carlos la preparó con manos temblorosas. Sin embargo, aún tenía una duda. ¿Realmente podría hacerlo? Cruzar ese punto sin retorno. Esa misma noche, mientras pensaba en su decisión, escuchó un golpe seco en la puerta del taller. Carlos se acercó preocupado. Al abrir no encontró a nadie, solo un papel doblado tirado en el suelo. Lo recogió. En el papel decía 5 días. No queremos excusas. Abajo, como firma, un dibujo rápido de una llave inglesa atravesada por un rayo. El rayo. Carlos apretó el papel hasta arrugarlo. En ese instante la duda dejó de existir. No había línea moral que defender, no había opción pacífica, no había alternativa. Los hombres que extorsionaban a comerciantes no negociaban, solo destruían. Así que Carlos, por primera vez desde que enviudó, dejó de sentirse víctima. Cerró la puerta del taller, tomó el frasco con la mezcla y lo guardó en una caja metálica. Luego se sentó a la mesa, apagó todas las luces, excepto una, y se quedó en silencio absoluto. Parecía que meditaba, pero en realidad estaba reuniendo valor. Cuando terminó de pensar, ya no era el mismo. Carlos Ramírez había tomado una decisión. No lo hizo con odio ni con rabia, lo hizo con certeza. Los extorsionadores no iban a dejarlo vivir. Entonces él tampoco los dejaría vivir a ellos. Y así, en la penumbra de su taller, la transformación terminó. El mecánico se convirtió en algo nuevo, no en un héroe, no en un monstruo. En un hombre dispuesto a hacer lo que ellos nunca imaginaron responder. Carlos pasó los siguientes días en un estado que no sabría describir. No era calma, pero tampoco era desesperación. Era una concentración absoluta, fría, casi quirúrgica. El miedo que antes lo paralizaba, ahora se había transformado en algo distinto, una claridad que solo aparece cuando un hombre está completamente acorralado. En el taller trabajaba como siempre. Cambiaba aceite, revisaba motores, entregaba autos. Desde afuera nadie habría notado nada extraño. Pero por dentro cada minuto era parte de una cuenta regresiva. Faltaban 4 días para que el rayo regresara. 4 días para pagar lo imposible o sufrir lo inevitable.
Carlos ya había decidido cuál camino tomar. Lo primero fue elegir el escenario. No podía hacerlo en el taller. Ahí las sospechas caerían sobre él sin remedio. Tampoco podía hacerlo cerca de su casa, donde Camila vivía. Necesitaba un espacio público ruidoso, donde el caos y el flujo de gente hicieran que todo pasara inadvertido. Y en Monterrey pocas cosas eran tan predecibles como los hábitos de los extorsionadores. Carlos sabía que ellos solían reunirse los viernes por la noche en la taquería de la colonia Morelos, una esquina llena de humo, música fuerte y clientes constantes, un lugar donde entrar y salir con vasos en la mano era normal, donde nadie miraba dos veces a un mesero, un vendedor ambulante o un cliente casual. Ese sitio era perfecto. El segundo paso fue perfeccionar la mezcla. Carlos trabajaba de madrugada cuando Camila dormía. Abría los frascos lentamente, medía las cantidades con la precisión de un cirujano, mezclaba los líquidos con un palito de madera que luego quemaba para no dejar rastros. Anotaba sus observaciones en un cuaderno viejo de tapas azules. La reacción, la textura, la velocidad con que los químicos desaparecían en agua o refresco. Pasó horas ajustando las proporciones. Un exceso sería obvio. Una dosis baja solo causaría mareos. Necesitaba equilibrio. Algo lo suficientemente fuerte para eliminar, pero lo suficientemente sutil para que pareciera un accidente. Cuando encontró ese punto exacto, lo supo sin necesidad de probar más. El tercer paso era el más peligroso: probar. No en personas, nunca lo habría permitido su conciencia incluso ahora. Pero necesitaba ver cómo reaccionaban los líquidos en un ambiente real. Así que Carlos llenó 2 botellas de refresco con agua, tratada con cantidades mínimas, de la mezcla lo suficiente para que él pudiera detectar cualquier cambio. Las dejó reposar, las agitó, las volvió a revisar. No había cambio de color, ni olor, ni espuma, ni turbidez. Era perfecto, demasiado perfecto. Sin embargo, Carlos sabía que un error podía costarle la vida. No podía actuar impulsivamente. Tenía que estudiar a los hombres que extorsionaban la zona. Así que durante 3 noches consecutivas, siguió sus pasos a distancia desde la sombra, como si fuera otra persona, alguien que observaba sin ser visto. Los vio acercarse a comerciantes atemorizados, pedir dinero sin esconderse, amenazar a jóvenes, repartir golpes solo para entretenerse. Los vio reír con la boca llena de tacos, gritar órdenes, presumir su poder. Cada gesto de ellos alimentaba la determinación de Carlos. La noche del tercer día, Carlos descubrió algo que cambiaría por completo su estrategia. Desde una esquina oscura, vio al grupo reunirse en la taquería como siempre, pero también observó un detalle: todos pedían las mismas bebidas: agua mineral con limón, refresco de toronja y cerveza ligera. Las botellas iban y venían entre clientes y empleados sin mucho control. Los vasos de plástico eran intercambiados sin cuidado. Era el escenario perfecto para introducir algo accidental. Pero el factor más importante no fue ese. Lo decisivo fue descubrir que los extorsionadores se sentaban siempre en la misma mesa, la más cercana a la barra. Una mesa que podía ser alcanzada desde atrás sin ser visto. Carlos regresó al taller esa noche con las manos frías. Tenía un plan viable. A la madrugada siguiente se preparó para ejecutarlo. Abrió la caja metálica donde guardaba la mezcla letal. La miró durante varios segundos como si esperara que algo dentro de él le pidiera detenerse. Nada lo hizo. Preparó un lote pequeño concentrado y lo vació en 3 frascos diminutos que antes habían contenido aceite para máquinas de afeitar. Frascos que cabían perfectamente en la palma de su mano o en el bolsillo de su chaqueta.
Los escondió bajo una toalla vieja dentro de su mochila. Luego miró su reflejo en el espejo sucio del taller. No se reconoció, no por maldad, sino por la determinación que brillaba en sus ojos, una determinación que nunca había tenido antes. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. El sol cayó y Monterrey se llenó de su ruido nocturno. Camila se fue a casa de una amiga a estudiar, o eso dijo. Carlos esperó a que ella saliera. Cerró el taller, tomó su mochila y caminó hacia la taquería de la colonia Morelos. Cada paso era un latido en su pecho. Cada latido un recordatorio de que no había vuelta atrás. Cuando llegó la taquería estaba llena. Humo de carne asada, risas, música, el sonido metálico de los cuchillos cortando carne al pastor, el olor mezclado de tortillas recién hechas y aceite hirviendo llenaba el aire, y ahí estaban ellos, en su mesa habitual, 12 hombres en total, no todos extorsionadores, pero sí la mayoría, y 3 de ellos, el rayo incluido, eran los que Carlos necesitaba alcanzar. Carlos respiró hondo, cruzó la calle y entró a la taquería como un cliente más. Carlos entró a la taquería con pasos lentos, silenciosos, como si fuera solo un cliente cansado después de un día largo. Nadie lo notó. Nadie prestó atención a un hombre de manos manchadas de aceite y ropa simple. En lugares así, las personas eran sombras. Iban, comían, se iban. Y justamente eso era lo que él necesitaba. La música norteña sonaba fuerte, mezclándose con el chisporroteo de la carne y las voces de los meseros. Carlos avanzó entre las mesas sin mirar a nadie directamente, pero registrándolo todo, entradas y salidas, posiciones de las cámaras viejas del local, clientes distraídos, rutas de escape. Lo había estudiado demasiadas veces para equivocarse. Llegó a la barra, pidió 2 tacos sencillos y una botella de agua mineral. El taquero ni siquiera levantó la vista. Eso también era parte del plan. Mientras esperaba, Carlos ladeó ligeramente el cuello y observó la mesa de los extorsionadores. Allí estaban el rayo, siempre hablando con voz gruesa, Muelas, un hombre corpulento que reía más fuerte que todos, y el chino delgado y nervioso, moviendo las piernas sin parar. Los vio brindar, comer, masticar sin cuidado. Los vio tomar de botellas abiertas sobre la mesa, algunas de cerveza, otras de refresco. Los vio confiados, demasiado confiados. Era el momento. El taquero dejó los tacos frente a él y se volvió para atender otro pedido. Carlos aprovechó ese segundo crítico. Con la mano izquierda retiró la tapa de su botella de agua. Con la derecha, dentro del bolsillo, presionó uno de los frascos diminutos. Un clic suave. Una tapa se abrió. Una mezcla transparente cayó dentro de la botella sin alterar nada. La cerró nuevamente. No era para él. Era la primera pieza del dominó. Un mesero pasó frente a Carlos, llevando varias botellas hacia la zona de mesas. Carlos levantó la voz: apenas lo necesario, jefe. ¿Puede cambiarme esta por una fría? Esta está tibia. El mesero apresurado tomó la botella sin mirar. La dejó con las demás en la charola. Siguió su camino hacia la mesa de los extorsionadores. Carlos sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero su rostro no traicionó ni un músculo. Era un hombre más comiendo 2 tacos, mientras a unos metros su plan avanzaba. En la mesa, Muelas tomó la botella alterada sin sospechar. Le dio un trago largo, secó su boca con el dorso de la mano y siguió riendo. Carlos lo observó por el rabillo del ojo. Trago tras trago el veneno avanzaba, pero no bastaba con uno, ni con 2. Carlos tenía 3 frascos, 3 oportunidades. Terminado su plato, se levantó como si fuera a pagar, pero en lugar de ir directo a la caja, caminó hacia el baño al fondo del local. La puerta estaba cerrada. Perfecto.
Se apoyó en la pared, abrió el segundo frasco y lo mezcló en un vaso desechable que alguien había dejado en una mesa cercana. Un poco de refresco quedó en el fondo, suficiente para cubrir el olor. Lo dejó sobre un barril a la entrada del baño como si fuera basura olvidada. Sabía que el chino, siempre inquieto, siempre tragando refresco, solía agarrar lo primero que veía. No necesitaba ser perfecto, solo probable. El azar haría el resto. Regresó a su mesa. Respiró profundo. El tercer frasco aún estaba en su bolsillo. El rayo seguía hablando fuerte, presumiendo historias inventadas, contando dinero frente a todos. Su arrogancia llenaba la taquería como un humo oscuro. Carlos sabía que él era el objetivo principal. Si el rayo caía, la estructura del grupo se fragmentaría. Pero era el más difícil de alcanzar. No tomaba bebidas de mesas ajenas. Siempre exigía botellas cerradas, precavido, desconfiado y peligroso. Carlos se dirigió a la salida con paso lento. Antes de irse, pasó junto a la mesa sin mirarlos. Dejó caer ligeramente su chaqueta sobre el respaldo de una silla, simulando un descuido. Nadie lo vio. En esa chaqueta estaba el tercer frasco abierto, oculto dentro de un doble forro. La tela se deslizó empujando el frasco hacia un espacio entre botellas y vasos. Una caída pequeña. Un chorro imperceptible. Una mezcla transparente extendiéndose donde nadie la notaría. Luego Carlos se agachó, recogió su chaqueta, pidió disculpas por la torpeza y salió. Afuera el aire nocturno de Monterrey le golpeó el rostro. El ruido, la gente, los autos pasando. Todo parecía igual. Pero dentro de la taquería, el efecto dominó había comenzado. Carlos caminó 3 cuadras antes de mirar atrás. Nadie lo seguía. No había gritos. No había caos aún. Los químicos tardarían horas. Al llegar al taller se sentó en su silla de siempre. Camila aún no había vuelto. La noche era espesa y silenciosa. Carlos apoyó la cabeza en las manos. No sabía si debía sentirse aliviado, culpable o vacío. Solo sabía que ya no había retorno, que 3 hombres posiblemente estaban sentenciados, y que esa noche marcaría el inicio del colapso del grupo que llevaba años destruyendo la colonia. Antes de dormir pensó en una idea que lo sorprendió. Si lograba eliminar a los líderes, si el grupo se fragmentaba, quizás los demás escaparían o dejarían de extorsionar por miedo. Quizás, solo quizás, su hija podría vivir 1 año sin sobresaltos. Mientras intentaba conciliar el sueño, Carlos escuchó sirenas a lo lejos. No eran para él. Aún no. Pero pronto lo serían. El mecánico lo sabía, y aún así no se detuvo. Los 3 primeros murieron en menos de 24 horas. Muelas cayó en su casa desplomándose frente al televisor. El chino murió en una ambulancia sin alcanzar a explicar por qué se ahogaba en su propio vómito. El tercero, uno de los hombres que acompañaban siempre al grupo, apareció sin vida en un callejón cercano a la taquería. Los médicos, desconcertados, dieron el mismo diagnóstico para los 3: intoxicación severa. No había conexión. No aún. Carlos observó las noticias con un silencio sepulcral. No había alegría, no había satisfacción. Solo un peso extraño en el pecho. Un peso que contra todo pronóstico no lo detenía, sino que lo empujaba más. Sabía que después de estos 3 vendrían los días más peligrosos, porque los extorsionadores se reorganizarían, y lo hicieron. Al día siguiente la taquería se llenó de murmullos. Los comerciantes estaban inquietos. Algunos decían que era una maldición, otros hablaban de comida contaminada. Nadie sospechaba lo imposible que alguien los estaba eliminando uno por uno. Solo había un hombre realmente preocupado: el rayo. Carlos lo vio desde lejos. Había llegado a la zona más temprano de lo habitual, acompañado de 2 escoltas.
Caminaba con la mandíbula apretada mirando hacia todos lados como si las sombras pudieran atacarlo. Pero no sospechaba de Carlos. De hecho, ni siquiera recordaba su rostro. El grupo había perdido a sus hombres más ruidosos, y eso lo debilitaba. Pero aún había uno peor, uno más frío, más inteligente, más cruel, Víctor el Tigrillo Medina. El Tigrillo no iba a la taquería, no bebía en público, no aceptaba comida de nadie, tenía rutinas estrictas paranoicas casi militares. Era el tipo de hombre que podía oler un engaño a kilómetros. Y fue precisamente él quien asumió el control después de las muertes. Eso convertía a Tigrillo en el objetivo más importante y más imposible. Carlos necesitó 3 días para estudiar sus hábitos. 3 días escondido tras puertas dentro de autos detrás de puestos callejeros. 3 días siguiendo un rastro que el propio Tigrillo intentaba esconder. Aprendió que nunca comía fuera, que nunca aceptaba botellas abiertas, que revisaba todo antes de tocarlo, que dormía con un arma bajo la almohada y que siempre se movía con 2 guardaespaldas. Pero incluso los hombres más precavidos tienen un punto débil. Carlos lo encontró un martes por la tarde. Mientras seguía a Tigrillo desde una distancia prudente, descubrió que el hombre salía del gimnasio 3 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre sudando, siempre con los músculos tensos por el entrenamiento. Lo importante no era eso, lo importante era lo que hacía después. Al salir Tigrillo, caminaba directo hacia un puesto ambulante improvisado, regentado por un señor viejo que vendía bebidas isotónicas frías hechas en casa. Tigrillo tomaba siempre la misma suero energético azul, siempre de la misma bandeja, siempre de la botella más fría. Era su única rutina vulnerable, la única fracción de su vida donde dejaba que algo externo entrara en su cuerpo. Carlos lo vio beber y entendió que allí estaba su oportunidad, quizás la única. Esa noche en el taller abrió nuevamente la caja metálica donde guardaba los químicos, pero esta vez debía actuar con una precisión impecable. Ya no bastaba con contaminar botellas al azar. Tigrillo era demasiado cuidadoso para caer en un error tan fácil. Tenía que reproducir exactamente la botella que compraba en el puesto del viejo, misma marca, misma forma, mismo color, misma tapa. Carlos pasó horas recorriendo tiendas buscando el modelo exacto. Lo encontró en una miscelánea pequeña. Compró varias botellas. Al llegar al taller, abrió una cuidadosamente retirando el sello sin romperlo. Luego mezcló dosis medidas casi artesanales de la sustancia letal. La agitó despacio. Observó el líquido azul idéntico al original. No había burbujas extrañas. No había aroma. No había delator alguno. Perfecto. El siguiente paso era reemplazarla. Pero ahí estaba el verdadero riesgo. Tigrillo siempre compraba la botella directo del puesto sin permitir que nadie la tocara primero. Si Carlos se acercaba demasiado, lo matarían sin preguntar. Necesitaba un engaño, una distracción, algo que rompiera la rutina por un instante. Pasó toda la noche pensando. Cuando el amanecer entró por la ventana del taller, Carlos tenía un plan. Un plan suicida, sí, pero era el único posible. Ese mismo día, Carlos llegó al gimnasio 1 hora antes que Tigrillo. No entró solo, se mezcló entre la gente. Tenía la botella alterada en un compartimiento de su mochila. Tenía las manos frías, el corazón golpeando contra las costillas. Pero los ojos parecían hechos de piedra. Esperó. Vio llegar a los guardaespaldas. Vio salir a varias personas. El sol cayó un poco más. Y entonces apareció el Tigrillo, sudado jadeante con un semblante duro como el concreto. Se dirigió directamente hacia el puesto del viejo. Carlos necesitaba solo un instante.
Un segundo donde interrumpir el flujo natural de la compra. Caminó rápido hacia el puesto. Justo antes de que Tigrillo llegara, Carlos se acercó al vendedor y dijo con voz ronca: «Tiene cambio de 200». El hombre volteó a verlo justo cuando Tigrillo se acercaba por detrás. Ese microsegundo, ese giro de cabeza insignificante, fue suficiente para que el viejo levantara la caja de botellas y la moviera ligeramente hacia Carlos para cobrarle. Ese movimiento abrió un espacio que Carlos había calculado, un ángulo exacto, un segundo perfecto. Con la mano oculta bajo la mesa del puesto, Carlos dejó caer la botella alterada sobre la bandeja justo entre las demás. Nadie lo vio, ni el vendedor, ni los escoltas, ni el propio Tigrillo, que estaba ocupado mirando su reloj impaciente. La de siempre, dijo sin levantar la voz. El vendedor, distraído por las monedas, tomó la botella que estaba más fría. La botella de Carlos. La entregó sin pensarlo. Tigrillo la abrió. Bebió un sorbo largo, luego otro. Sacó un suspiro satisfecho. Carlos se alejó. Cada paso un terremoto en su mente. Cada respiración un filo entre la vida y la muerte. Sabía que no podía mirar atrás. Sabía que no podía correr. Sabía que si hacía algo extraño, lo descubrirían. Simplemente caminó, recto, con calma, con el plan cumplido. Esa noche, mientras cerraba el taller, escuchó una sirena en la distancia. 1, luego 2, luego 5, y Carlos entendió que todo había funcionado. Pero también entendió que desde ese momento la cacería comenzaría. Porque cuando un líder cae, todos los demás comienzan a buscar al culpable. Y esta vez había sobrevivido uno que lo vería de frente muy pronto. Tigrillo murió 4 horas después de beber la botella. El viejo del puesto fue el primero en notar que algo no iba bien. Dijo que el muchacho empezó a sudar frío, a tambalearse, a buscar aire, como si le faltara el mundo entero dentro del pecho. Los escoltas lo subieron a la camioneta a empujones, sin entender qué ocurría. Llegaron al hospital cuando ya no había nada que hacer. La noticia cayó como un trueno sobre la colonia. Era imposible que tantos hombres duros, tantos extorsionadores, tantos matones que parecían intocables, cayeran de forma tan parecida. Pero ni la policía, ni los comerciantes, ni siquiera los propios criminales sabían cómo unir los puntos. Solo lo sabía Carlos. Esa noche, mientras Monterrey se llenaba de sirenas, él estaba sentado dentro del taller con las luces apagadas. Afuera los autos pasaban rápido. La gente caminaba sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Carlos tenía el frasco vacío frente a él, la evidencia del último movimiento de su guerra solitaria. Era consciente de que no tendría mucho tiempo. El grupo criminal destrozado desconfiaba de todos. Habían perdido a sus hombres fuertes. Habían perdido a su líder. Y ahora, desesperados, buscaban un culpable. El único que sobrevivió y asumió mando temporal era Rafa, el relámpago. Un hombre más joven, impulsivo, menos cerebral, pero con la misma capacidad para la violencia. Ese era el problema. Porque un hombre calmado investiga. Un hombre impulsivo ataca. Y fue cuestión de horas para que Rafa comenzara a interrogar a comerciantes, vigilantes, meseros, taxistas. Golpearon mesas, revisaron cámaras del gimnasio, tocaron puertas, hasta que finalmente encontraron algo. Las cámaras viejas, casi inútiles, captaron un fragmento. Un hombre con una mochila oscura pasando cerca del puesto de bebidas minutos antes que Tigrillo. Un rostro borroso pero reconocible para quienes lo habían visto en la zona durante años. Un mecánico de la colonia Independencia. Un hombre que siempre estaba ahí, invisible. El golpe en la puerta del taller llegó al amanecer. Fuerte, violento, sin advertencia.
Carlos no corrió, no se escondió. Simplemente apagó la estufa donde preparaba café, se secó las manos en un trapo y se quedó de pie frente a la puerta. Sabía quiénes eran, y sabía que no venían a negociar. Cuando la puerta se abrió de una patada, una docena de policías irrumpió con armas en alto. No eran los criminales, era la ley. La taquería había entregado imágenes. El puesto había descrito a un hombre. Las cámaras de la avenida mostraron a Carlos caminando nervioso. Todo había encajado. Detrás de los agentes, el comandante Ramírez, un hombre robusto con ojeras de años, fue el que habló. Carlos Ramírez. Está detenido. Carlos levantó las manos sin protestar. Ni un gesto de sorpresa, ni un temblor, ni una palabra. Se entregó como quien acepta un destino que había previsto desde el primer día que abrió los frascos en su taller. Mientras lo esposaban, uno de los policías revisó el lugar. Miró las herramientas, los frascos, los químicos. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Camila llegó corriendo minutos después, vestida con el uniforme escolar, la mochila colgando de un tirante. Al ver a su padre esposado, su rostro se quebró en un instante. Intentó acercarse, pero la policía la detuvo. «Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué?» Carlos la miró con una calma que dolía. Era la primera vez en meses que su mirada no tenía miedo. «Todo está bien», hija, dijo con una voz increíblemente suave. «Vas a estar bien. Eso es lo importante». Camila lloró como si el mundo se estuviera desmoronando, porque en cierta forma lo hacía. Lo trasladaron a la comandancia esa misma tarde. El interrogatorio duró horas. Le mostraron fotos de las víctimas. Le preguntaron cómo lo hizo, cuándo, dónde, por qué. Carlos respondió a todo, sin levantar la voz, sin esconder nada. No mintió, no buscó excusas, no culpó a nadie. Solo relató los hechos tal como ocurrieron: las amenazas, la cuota imposible, la advertencia contra su hija, la sensación de que la muerte se acercaba a su familia. Cuando el comandante le preguntó si se arrepentía, Carlos guardó silencio largo, denso, casi ético, y finalmente respondió: «Me arrepiento de no haber protegido a mi hija antes, pero de lo otro, no puedo». El juicio fue rápido. No hubo defensores, ni apelaciones, ni estrategias legales. Carlos aceptó los cargos. 11 homicidios, premeditación, uso de sustancias prohibidas. Lo sentenciaron a varias décadas de prisión. La noticia salió en todos los periódicos. El mecánico justiciero de Monterrey. Un hombre común que se atrevió a destruir a quienes habían dominado su barrio con terror. Las opiniones se dividieron. Unos lo llamaron asesino, otros víctima, algunos héroe involuntario. Pero para Carlos ninguno de esos títulos importaba. Importaba solo una cosa, Camila, y que ella pudiera vivir sin la sombra de los extorsionadores sobre su cabeza. Desde prisión, Carlos trabaja en un pequeño taller dentro del penal. Repara máquinas viejas, bicicletas rotas, radios que nadie usa. No habla mucho, no busca problemas. Lo llaman el silencio, porque sus movimientos son tan delicados como los de un hombre que ya lo dijo todo. Camila lo visita una vez al mes. Le lleva pan dulce y cuadernos llenos de tareas escolares. Le cuenta que quiere estudiar ingeniería mecánica como él. Cada vez que ella entra por la puerta del área de visitas, Carlos siente que algo dentro del pecho se mantiene vivo. Algo pequeño, pero suficiente. Porque aunque esté encerrado, Carlos Ramírez consiguió lo que los extorsionadores nunca imaginaron. Le devolvió a su hija la posibilidad de un futuro. Y mientras aprieta un tornillo oxidado dentro del penal, piensa en la decisión que cambió todo. Sabe que el precio fue alto. Sabe que quizás nunca salga de ahí,
pero también sabe que ganó la única batalla que importaba, la de ser padre.